Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. La diestra del Señor ha hecho prodigios. La diestra del Señor nos ha salvado. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Resucitó Jesús de entre los muertos. Sobre la muerte no tendrá dominio. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Pues hermanas y hermanos, vamos a escuchar el Evangelio de Lucas, nos lo va a compartir nuestra hermana Mayra. Y añadió una comparación. ¿Puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? Un discípulo no es más que su maestro, aunque terminado el aprendizaje le llegará a su maestro. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo te permites decirle a tu hermano, hermano, déjame que te saque la mota del ojo, sin fijarte en la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga de tu ojo, entonces verás claro y podrás sacar la mota del ojo de tu hermano. Cierto, no hay árbol sano que dé fruto dañado, ni árbol dañado que dé fruto sano. Cada árbol se conoce por su fruto. No se cogen higos de las zarzas, ni se cosecha uva de los espinos. El que es bueno, de la bondad que almacena en su corazón, saca el bien. Y el que es malo, de la maldad saca el mal, porque lo que rebasa del corazón, lo habla la boca. ¿Por qué me invocáis, Señor, Señor, y no hacéis lo que te digo? Todo el que se acerca a mí, escucha mis palabras y las pone por obra. Os voy a indicar a quién se parece. Se parece a uno que edificaba una casa, cavó, ahondó y asentó los cimientos sobre roca. Vino una crecida, rompió el río contra aquella casa y no se tambaleó porque estaba bien construida. El que las escucha y no las pone por obra, se parece a uno que edificó una casa sobre tierra. Sus cimientos rompió contra ella el río y enseguida se derrumbó. Y hay que ver qué ruina la de aquella casa. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Pues, hermanas y hermanos, este Evangelio de Lucas, este domingo, este año hemos estado leyendo el texto de Lucas. Empezamos con las bienaventuranzas. En Mateo decimos que ese se llama el sermón de la montaña. En Lucas Jesús no está en la montaña, se llama el sermón del llano. En Mateo les habla desde la montaña, porque Mateo quiere imaginar el nuevo Moisés, cuando Moisés baja con las tablas de la ley, baja del monte Sinai. En Lucas no. Lucas Jesús está en un llano en medio de la gente. Está en medio del pueblo, no está arriba, está a la misma. Y con el evangelio de hoy se cierra el sermón del llano. Este es un evangelio largo, complicado, que vamos a tratar de ir entendiendo. Va a hablar de las actitudes de la verdadera discípula del verdadero discípulo. Es un texto colmado de sabiduría popular. En este evangelio hay muchos dichos del pueblo de Israel, que durante siglos, como México, estamos llenos de dichos. Y en cada dicho hay muchos cientos de años de cultura, la gente aprendió. El que nace pa' maceta del corredor no pasa, dice. Y atrás hay mucha experiencia, mucha gente lo ha vivido, muchas generaciones. Entonces este evangelio está lleno de sabiduría popular.
está rico de psicología. ¿Cómo somos los seres humanos? Lucas pone en labios de Jesús mucha psicología y está colmado de ejemplos. Un ciego que guía a otros ciegos. ¿Qué le va a pasar a un ciego que va guiando a otros ciegos? Pues se van a desbarrancar todos por ir siguiendo a un ciego. Si yo estoy ciego, pues no me voy a fiar de otro ciego. Busco a que alguien vea bien para que me ayude. Es un ejemplo. El discípulo y el maestro. Discípulos que quieren ser maestros sin haber aprendido el camino. Pues no. La viga en el ojo. Dice, te andas fijando en la motita que está en el ojo ajeno y no te das cuenta que tú tienes una viga. Lo más propio es quítate la viga para que le puedas quitar el pedacito que el otro tiene, porque si no, no lo vas a ver. Tienes una viga en el ojo y le quieres quitar. Nos quiere decir otra cosa con estos ejemplos, nos vamos dando cuenta. Aquí está la psicología y la sabiduría popular. Y tiene un ejemplo maravilloso. El árbol se conoce por sus frutos. O sea, no se fijen en lo que dicen, fíjense en lo que hacen. Y hay mucha gente que dice maravillas, pero no lo vive. Entonces está diciendo, no te fíes de los que hablan bonito. Fíjate en su vida, fíjate en lo que hace. El árbol se conoce por su fruto. Era un dicho popular del pueblo de Israel y sigue siendo válido. Tú miras qué fruto de esa persona y sabes si es puro bla, bla, bla. Hay gente que habla del amor, del perdón y lo que menos vive es eso. El árbol se conoce. Esos son los ejemplos de este evangelio. ¿Qué quiere hacer Jesús con todos estos ejemplos? Abrirnos los ojos, enseñarnos a vivir, actuar con criterios sólidos, no los habituales de la sociedad. Esto es como el centro de este evangelio de este domingo. Hay que tener mucho ojo a la hipocresía y al orgullo religioso. Hay gente que es muy orgullosa. Yo cumplo con todo. Estoy bautizado, confirmado, casado por la iglesia, confesado, ya que me vaya a los santos óleos y pido papel de todo, tengo acta. Entonces yo ya me voy al cielo. Hay gente que dice, yo soy católica, tú quién sabe, yo voy a misa. Cumplo. Lo vamos a ver el miércoles, gente que su vida es un relajo y el miércoles va sienten que se cae el mundo si no se ponen la ceniza. Es el día que las iglesias se llenan, no se pueden ni cerrar, son las 7 de la noche y la gente te empuja a la puerta. Es decir, no está en ritos, póntela tú en tu casa, no va a pasar nada. Es el inicio de un tiempo de penitencia. ¿Estás dispuesto a estar en penitencia o no estás dispuesto? Si no nos liberamos de nuestro egoísmo, de nuestro afán de oprimir, de nuestro afán de aprovecharnos de los demás, si no eliminamos de nuestro corazón el orgullo, la mentira, la hipocresía, de nada nos sirven los ritos. Hay que practicar la autocrítica. Antes de corregir a los demás hay que corregirse uno. Normalmente la gente que vive corrigiendo a los demás no se corrige a sí misma, por eso es tan dura. Consigo misma es manga ancha. La gente que empieza por corregirse a sí mismo, con los demás es bien buena onda, porque sabe cómo es el pecador igual que los demás. Entonces ya no es tan duro con los demás. Como quieres que te traten, trata a los demás, dice un dicho popular, muy antiguo en Israel. Si quieres que te traten bien, trata bien a los demás. Si quieres que Dios no sea duro contigo, no seas duro con los demás. La gente que es muy dura con los demás no ha hecho autocrítica, no se conoce. El que se conoce sabe lo que es la condición humana. Y no quiere decir que no mire a los demás, que no se dé cuenta. No está diciendo que esos sean tontos. No seas duro de corazón. Perdona.
porque tú te das cuenta lo difícil que es portarse bien, ser buen ser humano, que te ofendan y quedarse callado. Es bien difícil. Quien lo ha intentado sabe lo duro que es eso y entonces va a disculpar a los demás cuando la riegan. Porque todos regamos el tepache. El que no se mira a sí mismo no perdona. Quiere que todos sean perfectos. Esa es seña de que no es perfecto ni es autocrítica. Por eso este evangelio primero es la autocrítica. La corrección que pretendemos hacer al otro se vuelve una farsa. La hipocresía y el orgullo religioso van juntos en este evangelio. La gente hipócrita es muy orgullosa religiosamente. Yo cumplo con todo. Hay de los que no van a la iglesia, pobrecitos. Bueno, qué bueno que vas, pero ¿en qué te volviste mejor ser humano o no te volviste? Esto es lo que es este evangelio. No se trata de corregir en otros lo que uno no se corrige a sí mismo. Hay que empezar por corregirse uno a sí mismo. Porque si no, queremos conducir a ciegas a los demás. Jesús no prohíbe la corrección fraterna. Jesús no está diciendo en este evangelio, no corrijas a tu hermano. No, no, no. No está diciendo eso. Está diciendo, antes de corregir a tu hermano, corrígete a ti. Y entonces sí, vas a ser muy benigno con tu hermano. Porque si tú no te corriges y quieres corregir primero a los demás, vas a ser muy duro con tu hermano. Eso es lo que está diciendo. No está diciendo no corrijas, no, no, no. A veces hay que corregir por bien de las demás personas. Pero hay que corregir con amor, con cariño por su bien. Los papás y las mamás, claro que les toca corregir a sus hijos, esa es su función. No está diciendo Jesús, no corrijas, no, no, no. Lo que te está diciendo es, antes de corregir a los demás, corrígete a ti. Y entonces sí, con amor vas a corregir a los demás, les vas a llamar la atención. Jesús nos indica en este evangelio el modo de hacer la corrección. Hay que corregir con humildad, no con soberbia. Corregir es un servicio, no es un poder. Porque si es poder, yo estoy arriba. Yo soy más santo que tú, yo te saco tus defectos. Y el otro, ¿qué te dice? Pues yo te saco los tuyos. Yo también te conozco, te observo. Tú me dices, yo te puedo decir 20 cosas de lo que tú me estás diciendo. ¿Y a dónde vamos a dar? Eso es una guerra sin fin. Por eso Jesús dice, primero corrígete a ti. Y cuando corrijas a los demás, hazlos con humildad, no con orgullo. Sin juzgar el interior. No conozco el interior de nadie. Lo que digo, esto que hiciste me parece que está mal. Pero no estoy diciendo que en tu interior está mal, que tuviste mala intención. No lo sé. El único que puede juzgar intenciones y corazones se llama Dios, ningún ser humano. No sé si lo hiciste inconsciente, no te diste cuenta, pero afirmar que lo hiciste sabiendo que quieres hacer daño, solo Dios. Es lo que está diciendo este evangelio. No hay que juzgar el interior de nadie. Solo Dios lo conoce. El juicio sobre la bondad o sobre la maldad de otras personas está reservado a Dios. De esto habla este evangelio. Yo puedo no estar de acuerdo con lo que hiciste, pero si había bondad o maldad en tu corazón, no se atrevan, está diciendo Jesús. Eso le toca a Dios, el único que puede saber si había maldad. Y somos muy dados a juzgar. Eso es bueno, eso es malo, no. Las consecuencias de lo que hiciste me parece que están mal. Pero de interior de tu corazón no puedo juzgar. Con trabajos puedo juzgar y conocer el mío. Ya que uno tiene conciencia, ya no juzgas de adentro y tan duro a nadie. Ya no juzgas. Este evangelio nos invita hoy muy duro a eso. Ese juicio solo está reservado a Dios. Por eso este evangelio, el auténtico, la auténtica discípula, han de actuar con los criterios que da Jesús en este evangelio.
Son los criterios del discípulo. Y quien no haga esto, no es su discípulo, aunque tenga miles de actas de todos los templos firmadas y selladas por las parroquias. Esta es la condición, este evangelio, para ser discípulos de Jesús. Y cuando un alumno intenta ser más que su maestro, dice este evangelio, hace el ridículo. Quien se llame cristiano o cristiana ya sabe cuál ha de ser su forma de actuar. Hoy sabemos que muchas veces la iglesia pretendió usar otros criterios nuestros, los de este evangelio. ¿Y qué hizo la iglesia? Cosas desastrosas que tienen consecuencias hasta el día de hoy. Mató, juzgó, fue durísima con mucha gente. Quemó. Y con ellos mismos fueron mangancha hasta el día de hoy. Porque no usaron los criterios de este evangelio. No corrigieron con humildad, corrigieron con soberbia. ¿Es función de la iglesia corregir? Sí, pero con humildad, y primero se tiene que corregir a sí misma. Una iglesia que anda corrigiendo a la humanidad y no se corrige a sí misma, está fallando a su misión. Tiene consecuencias desastrosas. Evangelio quiere decir buena noticia. Y andar corrigiendo, lastimando, agrediendo gente no es buena noticia. Creyéndose uno que es la divinidad encarnada y que puedes juzgar la maldad y bondad de todos los corazones, no es buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? El amor, el perdón, la compasión, el aguantarnos unos a otros. Todos tenemos defectos, la vida diaria, convivir. Entre más cercano, más tiempo pasas con una persona, pues más le salen sus defectos. La ves desde afuera, le ves las cosas bonitas. Vive con alguien y sabrás quién es. No está diciendo, no corrijas, no, hazlo con humildad y con amor. Hay que corregirnos unos a otros, pero no lastimarnos unos a otros. Si no, esto sería un infierno todas nuestras casas. Imagínense, teniendo puros juzgadores en tu casa, pues no, necesitas gente que tenga compasión, que te aguante con amor. Estamos en las familias para tener amor unos con otros y compasión, ayudarnos, corregirnos con humildad. No con groserías, no con soberbia, diciendo yo soy perfecto y tú te equivocas en todo. Quien haga eso está yendo por mal camino. La iglesia a veces sustituyó el amor por la espada, el perdón por la inquisición y la censura, el amor a los pobres, a los despreciables, lo sustituyó por riquezas y por poder. El seguimiento de Jesús lo sustituyó por culto, por misas, rosarios, novenas, y la gente cree que entre más haga de eso, más santa es, y no se da cuenta que no va por ahí el camino. Las consecuencias de estas equivocaciones aún las estamos pagando y lamentando. Por eso este evangelio insiste, sin cambio interior todo sigue igual. El que es bueno, de la bondad que almacena en su corazón, saca el bien, dice este evangelio. Lo bueno surge del corazón siempre. Hoy los filósofos contemporáneos le llaman a esto la inteligencia cordial. La inteligencia del corazón. De ahí viene la bondad en la especie humana. De una interioridad honesta. Porque quien tiene torcidas sus intenciones ya está desvirtuando la supuesta bondad de sus actos. Lo hace para lucirse, para sentirse más que los demás. Ya tiene torcidas las intenciones. Ya su corrección no es algo bueno. No lo hace por amor. No lo hace por ayudarte. Lo hace por joderte, por juzgarte, por sentirse mejor persona. Tiene que venir la corrección del amor del interior. Siempre que vamos a corregir a alguien hay que preguntarnos desde dónde corrijo. ¿Lo hago por amor o lo hago para creerme mejor que esa persona? Para exhibirla. Y hay maneras de corregir en privado.
Y hay gente que te exhibe en público. Eso no es corrección, eso se llama exhibición, venganza. Sí. Este evangelio no está contra la corrección fraterna de hermanos y hermanas. Está diciéndote el modo en que hay que corregir. Solo con actitudes buenas podemos hacer cosas buenas. Solo con actitudes liberadoras podemos dar frutos liberadores. La historia está colmada de muchos supuestos movimientos de liberación que han terminado imponiendo a personas y a pueblos una opresión muy hipócrita y más opresión que la que criticaban. La historia está llena de esto, ¿eh? Gente que quiere liberar, y al final termina oprimiendo peor, porque tenía mala intención, no quería liberar, quería poder también. Quita unos para poner otros iguales o peores. La historia está llena, nuestros pueblos están llenos de eso, de cosas que empezaron bien intencionadas y terminaron muy mal, porque su origen no era liberar a la gente, era quitar a los opresores para ponerme yo y hacer lo mismo. Digo, no doy nombres, ni países, ni gobiernos, pero lo estamos viviendo actualmente. Cosas que empezaron muy bien, que el día de hoy son terribles. Pregúntenle a Nicaragua. Sí, terribles. ¿Por qué? Porque ahí no hay intención de servir. Quito a un dictador para volverme después yo dictador de mi pueblo. Y todas las buenas intenciones que tuvieron, pues las echaron al bote de la basura. Quiere decir que había hipocresía. Quien lleva en su corazón odio y mentira, lleva en su corazón afán de poder, afán de lucro, jamás podrá liberar a nadie, nos dice este evangelio. Cada árbol se conoce por sus frutos. El evangelio es muy profundo, son puros dichos populares del pueblo de Israel lo que trae este evangelio. Pero es muy sabio. El árbol se conoce por sus frutos. Tenemos que dar frutos de compasión, de amor, de esperanza. La gente hoy tiene mucho miedo. Leo con situación de guerra en el mundo que no sabemos qué consecuencias tiene. Pues no le metamos más miedo a la gente. Tenemos que darle esperanza. Hay gente que está temblando, no sabe qué viene. La epidemia no se acaba. Nuestra misión es darle alegría a esa gente. Viene temblando y yo le pongo peor. Pues no es buen acto esto. Tenemos que apoyarnos unos a otros. Porque hay gente que parece que la buena noticia es decirle, no, pues no tiene compostura esto. Viene que no puede con su vida esa persona, en lugar de que la abrace y le diga, vamos a salir adelante. Y dices, no, pues yo también lo veo negro, esto ya nos llevó la tal por cual. Este evangelio dice, no, el árbol se conoce por sus frutos. Y los frutos de nosotros, los creyentes, tienen que ser de bondad, de amor, de esperanza. Aunque lo veamos negro, tenemos esperanza que al final hay luz. Y que dentro de nosotras y nosotros hay luz. No compartamos oscuridad, compartamos luz. Oscuridad ya hay mucha. No necesito meterle miedo a la gente tiene miedo. Estaba leyendo yo un meme en estos días, un hombre dice, yo vivo en Ecatepec, ¿en qué me afecta la guerra de Ucrania? Y le responde uno, pues estaría más seguro en Ucrania que en Ecatepec. Porque Ecatepec es terrible de la delincuencia, asaltos por todos lados, decía, está más seguro en Ucrania que en Ecatepec. Porque preguntando, ¿en qué me va a afectar la guerra de Ucrania? Yo vivo en Ecatepec. Gente que nada más ellos, ¿verdad? Eso de la guerra de Ucrania, usted tiene guerra todos los días en Ecatepec desde hace años. No se apuren. Cada uno da lo que es. Cada uno y cada una da lo que vive. Nadie puede dar lo que no es. Aquí sale quién es uno. Si hay odio en tu corazón, eso vas a dar. Si hay venganza en tu corazón, vas a usar cualquier cosa para vengarte de otra gente. Cuando la veas sufriendo, te vas a aprovechar para vengarte. Y a veces es con buena pantalla, eso es la hipocresía.
A veces la gente muy religiosa es muy hipócrita, utiliza tus momentos débiles para meterte la puñalada por atrás, porque ya te conoció tus puntos débiles. En familia nos conocemos los puntos débiles, no es para apuñalarnos, es para abrazarnos, para querernos. Nadie más nos va a venir a querer que nosotros, que nos conocemos y nosotros. Sabemos qué puntos débiles tenemos, no es para vengarnos, no es para lastimarnos. Por eso los frutos en este evangelio dan un criterio válido y no engañoso. El auténtico cambio interior siempre busca formas para servir a la comunidad y a la sociedad. Para dar frutos buenos, muchas veces la conversión interna no supo traducirse en compromiso social y político. Hay gente buena que no se da cuenta que sus actos tienen consecuencias fuera de su familia. ¿Sí? ¿En qué puede ayudar a la guerra de Ucrania? Hacer las cosas que debes hacer el día de hoy. Y así le vas a dar a esa gente luz y esperanza del otro lado del mundo. ¿No está en tus manos traer la paz? Ponte a orar, pórtate bien, no tengas miedo. Y el miedo se va a ir del mundo, eso es cósmico, llega a todos los universos. Si todos nos ponemos a temblar en lugar de ayudar a esa gente, le estamos haciendo daño. Ponte a rezar estos días, prende una vela. Así vas a ayudar a esa pobre gente que está sufriendo. Para dar frutos buenos hay que abrir. Un árbol no puede ser bueno si no da frutos. Un discípulo, una discípula, no puede parecer bueno si no da frutos liberadores. Mucha de nuestra moralidad, de nuestro culto, de nuestra vida comunitaria son estériles, no dan frutos. Aquella higuera que no daba frutos, Jesús le dijo, das frutos y no te arrancamos. Y tuvo que dar frutos. Y la gente del campo regaña a sus árboles cuando no quieren dar, y dan. Y nosotros, aunque nos regañen, no damos, somos peor. La naturaleza es sabia. Tú regañas un árbol de papaya que no quiere dar y te da papayas. Si no das en tantos días, te corto. Aquí es lo que hay en este evangelio, experiencia de campesinos. Es un pueblo de campesinos. Pero ahí hay mucha sabiduría. La gente que tiene contacto con la tierra se vuelve sabia. Este evangelio no está lleno de ejemplos de gente de mucha universidad. Son ejemplos de campesinos. El árbol se conoce por sus frutos. Están al servicio del individualismo muchos de nuestros frutos. Quien termina siempre en indiferencia entre los problemas de la sociedad, solo se cubre con un bello manto hipócrita y a veces usa la religión como un manto hipócrita que intenta cubrir su vaciedad. Por eso el Papa en estos días está muy preocupado. Canceló un viaje a Florencia que tenía que ir con los obispos porque le dolía mucho la rodilla. Y ese día, con todo y dolor de rodilla, se fue a meter a la embajada de Rusia en el Vaticano. Como el Vaticano es estado, tiene embajadas. Y ese día suspendió actividades porque tenía mucho dolor, pero sabía que arriba de su dolor tenía que hacer algo. Y fue a sentarse a hablar con el embajador de Rusia en el Vaticano para decir que no estaba de acuerdo de esa invasión. El árbol se conoce por su justificación. Estaba enfermo el hombre, es decir, me acuesto ese día, hubiera querido, pero me dolía mucho la rodilla. O sea, hizo lo que estaba en sus manos. Caminó unas cuadras para ir a la embajada de Rusia y sentarse a hablar con el embajador de Rusia. Porque hoy hay mucha gente muy asustada, decir, no te asustes. Siempre ha sido la historia de la humanidad. Este mar, que les digo, está embravecido, estamos en un bar embravecido, pero hay que tener calma interna. Este evangelio es un aviso de Jesús para la gente que dice y no hace. Para los curas, para los pastores, pastoras, obispos, que dicen y no hacen. Es duro para los predicadores este evangelio, ¿eh? Antes de decir hay que hacer, antes de hablar de justicia hay que hacerla,
Antes de echarse discursos del perdón, hay que perdonar en el corazón. Este evangelio es duro y muy duro cuando uno lo vuelve a leer 3 veces. No basta con leer el evangelio, no basta con emocionarlo con el evangelio, no basta con rezar y echar muchos cánticos, ser muy carismático y los males salen. No basta. Es necesario en este evangelio ponerlo por obra. Mientras no lo pongas por obra, palabras se las lleva el viento. Para este evangelio, ponerlo por obra es dar frutos. A la larga, es el único camino para distinguir al verdadero profeta del falso profeta, al bueno y al mal maestro espiritual, a la verdadera discípula de la falsa discípula. El cristianismo es una fe viva, una fe encarnada, aún en las debilidades. Cuando hablo de encarnación, no es pura maravilla, también tenemos debilidades los humanos. Ahí hay que encarnar en el evangelio. Y termina este evangelio, es largo este evangelio de este domingo, con el ejemplo de construir sobre roca o sobre arena. Lucas termina el discurso del llano con la parábola del que construyó una casa. La conclusión: no es lo mismo construir sobre arenas que sobre roca. Poner en práctica las palabras es el fundamento sólido de la vida. Quien pone en práctica y construye sobre roca. Quien solo habla, construye sobre arena. Es el mejor criterio para distinguir al verdadero del falso discípulo o discípula. El engañoso quiere construir a una persona auténtica solo en base a palabras, amparándose en la hipocresía. Son los criterios evangélicos para construir una verdadera comunidad cristiana. Sería engañoso querer construir una sociedad más humana, más justa, sin un compromiso de inserción en la base que lleve a cambiar las estructuras sociales, políticas, económicas, incluso religiosas. Desde su propia raíz es la invitación. Solo una iglesia solidaria con las necesitadas, los desplazados, los basurables, los refugiados, los excluidos, los pobres. Solo una iglesia solidaria con esta gente será la iglesia de Jesús. Otra iglesia dirá que es la de Jesús, pero es hipocresía pura. Una iglesia dadora de frutos. ¿Cuáles son los frutos? Por los frutos se conoce el árbol. La justicia, el amor y el perdón son los frutos. Eso es un árbol bueno. Solo una iglesia realmente comprometida con la causa de Jesús. ¿Y cuál es la causa de Jesús? Los que sufren, los que no son tomados en cuenta, los despreciados de la historia. Solo una iglesia que se comprometa con esas causas podrá resistir el embate y las contradicciones de la historia. Solo una iglesia así será la iglesia de Jesús. Es muy duro este evangelio para las iglesias, ¿eh? De lo contrario, quedará arrastrada. Ya no servirá como esperanza de los pueblos. No será zona de liberación del reino de Dios. Será puro espejismo engañoso, puras palabras. Será casa construida sobre arena. Pidamos al Dios que nuestras iglesias sean las iglesias de Jesús. Que nosotras y nosotros seamos verdaderos discípulos de Jesús. Que nos convirtamos en las hermanas y los hermanos gemelos de Jesús. Y esto es paso a paso, esto no es de la noche a la mañana. Ya oí el evangelio de hoy y mañana ya me cambié. No es así. Es pasito a pasito. Esto es un proceso. Nos va a llevar toda la vida a ser discípulos y discípulas de Jesús. Nos va a llevar toda la vida en convertirnos en la hermana y el hermano gemelo de Jesús. Esta es la invitación de este evangelio. No es de hoy y mañana amanezco otro. No. Es un proceso diario de toda la vida.
pues pidámosle a Dios por su iglesia para que sea la verdadera iglesia de Jesús. El canto Yo quiero ser. Gracias quiero darte por amarme. Gracias quiero darte yo a ti, Señor. Hoy soy feliz porque te conocí. Gracias por amarme a mí también. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en manos del alfarero. Toma mi vida, hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Toma mi vida, hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo, un vaso nuevo, un hombre nuevo, mujer nueva. Les agradecemos a Arturo Torres el Churro, que nos ayuda a reflexionar con su canto. Sí, gracias